Efectivamente, hay motivos para pensar de que estamos saliendo de esta situación y si queremos buscar motivos positivos los encontraremos, pero también encontramos motivos que podrían hacer que estas ilusiones de un pronto restablecimiento de la movilidad normal, de nuestros viajes, pero también de nuestra economía, en fin, de nuestro trabajo, en las profesiones, volvamos a una normalidad. Cuando leemos los noticieros, leemos la televisión, podemos, tanto ustedes como yo, ver de que estamos en un collage, en un resumen que es una variedad de noticias de distinta índole. ¿Por qué es complejo? Bueno, porque este fenómeno que hemos atravesado es complejo por su naturaleza, porque combina varios sectores de la vida humana, no solamente la medicina, no solamente lo biológico. Entonces, aquí vamos a ver, tratar de dilucidar cómo vamos y hacia dónde vamos. Voces de científicos dicen que estamos ya presenciando el final de la pandemia y en todo caso este virus pasará a ser endémico, es decir, algo que convive con nosotros porque su adaptación hace de que ya no es tan peligroso y por eso es que se adapta, por eso es que sobrevive, por eso es que esta variante supera a las otras, las desplaza y estaríamos entonces en una situación conocida dentro del mundo científico donde ya el virus pasa a ser endémico, es decir, convive con nosotros y estará presente, pero no representará nuevamente esa amenaza. Pero ¿es esta toda la verdad? Bueno, los políticos ahí sí que no están de acuerdo, porque si vemos, por ejemplo, las declaraciones de Boris Johnson en el Reino Unido, ya se prepara, y espera que sea para marzo, que las medidas que han sido tomadas de restricciones no se reiteren, queden abolidas en marzo y pasemos a una vida normal. Es decir, no más restricciones. El motivo, sí, el motivo porque considera que ya no se trataría de pandemia, pasaría a ser enfermedad endémica. Esto es compartido por otros países, bueno, no tanto. En Estados Unidos, quienes nos escuchan de Estados Unidos podrán decirlo, hay muchas voces de más restricciones. También en Estados Unidos y en otro orden de cosas hay mucha turbulencia que hace pensar de que los próximos meses, es más, este año, no va a ser tan fácil de pronosticar. Pero eso es así no solamente en Estados Unidos, también en Europa, donde hay muchas elecciones, donde hay una situación económica, pero esta también es mundial, y ya vamos a pasar a esa base económica que hace que yo diga que sea una situación muy compleja. América Latina, por supuesto, situación muy similar. Han habido elecciones, van a haber elecciones, y sabemos que en las épocas de turbulencia, por otro índole de cosas, principalmente por la pandemia, luego por los efectos económicos que se están viviendo, pasa factura, es decir, llega la hora de la gente de opinar y evaluar si las cosas estuvieron bien o estuvieron mal. O, en otros casos, llega la hora para muchos de desahogar sus sentimientos. Ahí no habrá tanta racionalidad, ahí habrá reacciones que veremos quién sabe canalizar más esas reacciones y entonces tendremos resultados de pronto imprevistos. A nivel mundial tenemos una situación donde la inflación está haciendo estragos. Estados Unidos con récord de inflación, Europa no tanto, por distintas índoles, pero también con cifras altas. ¿Es una inflación temporal? Es una inflación estructural. Hay mucho que muestra que en Estados Unidos es estructural. Y en Europa, si bien hay factores muy circunstanciales, como el problema energético,
también hay motivos para pensar de que es estructural y hay una inflación subyacente que no se puede explicar por motivos coyunturales. Y eso lo mostraría el grado de endeudamiento enorme que tienen muchos de los países europeos. Sabemos que el endeudamiento es lo que más tarde o más temprano hace que la economía busque el reajuste de este endeudamiento, de este déficit presupuestal que tienen los estados a través de la inflación. Y si bien, y aquí vienen las connotaciones a esas premoniciones de debacle económica que se dan cada tanto, no han sido acertadas, es porque ha habido un sistema de inyección permanente de dinero sin respaldo que ha acelerado la rueda de la economía constantemente. Y apenas había un desfallecimiento del crecimiento económico, otra vez a imprimir dinero y generar más trabajo, más productividad, hasta que llega un límite, porque todo esto es un sistema que ha venido dando resultado, pero que tiene su límite. Y el límite se pone cuando los inversores, todos los actores del mercado empiezan a ver de que no es sostenible. Y en estas últimas 2 semanas hemos visto reacciones en la bolsa que están dando indicación de que no es sostenible. Es muy difícil prever, por ejemplo, en Europa, la inflación también por lo siguiente, porque en Estados Unidos se están dando medidas de freno, de contención, a través de retirar los estímulos que se habían dado, subir la tasa de interés, lo cual, si resulta, haría más atractivo al dólar, ganaría en valor en detrimento del euro y otras monedas. Inmediatamente que se dé ese ajuste entre el euro y el dólar ya más valorado, es como si Europa estuviera importando inflación. Se le viene abajo la moneda por un motivo externo y crea también una influencia negativa en Europa. Es decir, no puede contar con que solamente sus factores internos predecibles son los que cuentan. Por eso la situación es compleja, por eso es muy impredecible. Por eso cuando escuchamos, por ejemplo, que compañías como Avianca de vuelos dice pronto estaremos reanudando los vuelos también desde Cali y desde Medellín a Madrid, actualmente solamente parten de Bogotá, es una muy buena noticia, por supuesto, viajeros contentos por eso, pero sabemos por experiencia que ese tipo de noticias pueden revertirse y a las 2 semanas tenemos una nueva variante o una nueva alarma y ahí entonces otra vez las restricciones, otra vez las medidas. Es decir, ya hemos estado viviendo que no podemos confiar en un solo factor, sino tenemos que tratar de ver hacia dónde va todo esto en su conjunto. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, lógicamente había motivos de alegría y de festejo. Gran evento que llegaran los acuerdos de paz. El pasar de la pandemia a un virus endémico puede ser algo tan valioso de festejar como el fin de la guerra y el inicio de la paz. Pero es que sabemos también por experiencia histórica que la guerra continuó mostrando sus facetas más dolorosas luego de pasada la guerra, con una situación de mucho deterioro económico, de mucho sufrimiento de los países y de los seres humanos. Y aquí estamos igual, porque esta pandemia se ha expresado no solamente
en el fenómeno de tener que nosotros, los seres humanos, pasar a vivir con restricciones que no estábamos acostumbrados, sino también con una afección de la economía, con un impacto en la economía que a todos hace tambalear, pero de distinta manera. Y como siempre, hay países que están más expuestos por cómo venían trayendo su economía hasta el momento, su endeudamiento principalmente, y como otros países que tenían mejor economía, menor endeudamiento, mejores finanzas, sacan la situación adelante de una manera más rápida y con menos sufrimiento. Y esa situación divide al mundo entonces también en dos, divide a Europa también en dos, porque tenemos en la Unión Europea dos situaciones totalmente distintas. Tenemos países que han sido restrictivos en su gasto público, en sus finanzas han sido ahorrativos, y otros que han invertido, que han apostado a los préstamos, a los fondos europeos, caso de España, y entonces ahora están atados a que esta situación de préstamo y de inversiones en el mercado para de ahí reactivar la economía funcione y funcione de la misma manera que hasta el momento ha funcionado. Y eso es lo que no se puede garantizar. Más aún, hemos visto que la Unión Europea es un acuerdo, hay una unión de voluntades, pero no llega a ser un país único. Y no llegará a serlo porque hay variedades de necesidades y porque además no sería la voluntad, al menos de este gobierno que actualmente dirige España, no sería su voluntad que en el caso de ser mayoría los países que están por una economía más saneada y más restrictiva, y es decir, de abatir el déficit público, les impusiera que ahora sí hay que apretarse el cinturón, porque las pruebas y los mensajes que vienen de ahí es de que no quieren ajustarse el cinturón, sino al revés, quieren crear más gasto público y aumentar aún el Estado, que ya es muy grande, y hacerlo más grande aún, por esa idea de hacer un sinónimo entre la sociedad de bienestar y el crecimiento del Estado, como si fuera el Estado el que en realidad ha garantizado ese bienestar. Y muchas veces, cuando vemos los economistas que se refieren a la sociedad de bienestar y ponen como ejemplo a los países escandinavos, desde el cual yo estoy transmitiendo, Suecia es uno de ellos, yo a veces digo, pero ¿qué noticias o en qué se basarán? Porque justamente si algo ha asegurado ahora el bienestar de estos países, es que han abatido justamente el crecimiento del Estado, lo han reducido, ha habido una gran privatización, al mismo tiempo que efectivización, permitiendo de que algunos sectores típicamente públicos pasaran también a ser privados y competir bajo las mismas reglas, es decir, que el Estado pudiera también pagar, por ejemplo, a un médico privado como a un médico público, con los mismos fondos, con las mismas garantías, y de esa manera lograr una competitividad que haga que mejore la calidad de esa parte pública. Una idea que es como una mezcla de dos, como querer hacer compatible dos formas de pensamiento económico que en realidad no lo son, pero que de todas maneras ha dado su resultado. Es decir, las sociedades de bienestar europeas que más éxito tienen son las que permiten efectividad y reducen el tamaño de la mano de obra parasitaria, del volumen del Estado. Por lo tanto, esa enorme diferencia que hay dentro de Europa también hace que no sea previsible cómo van cada uno de estos países a afrontar la situación. Por lo tanto, al no haber unanimidad, tampoco se puede hacer previsiones muy unánimes sobre todo el continente europeo, como tampoco podemos hacerlo sobre América Latina
Y en Estados Unidos, si bien es un país, también es un país que está zanjado por una enorme división, una división que todavía, en vez de unirse, se está dando más. Y es muy de prever que tengamos muy pronto una situación muy distinta, dado el fracaso enorme que ha tenido la nueva administración. Con esto entonces tenemos un panorama global que hace que, digamos así, suerte que estamos saliendo, suerte que las consecuencias de tanto contagio no son iguales a un año atrás. La vida humana no corre ese mismo peligro. Hay motivos para sí pensar que vamos a una mejor situación en esa área, pero tenemos áreas como la economía, la cual nos está permanentemente recordando que estamos todavía en una situación de cuidado y debemos verlo. Ahora bien, en esta situación, nuestra situación individual también ha sido igual que en los países, porque en nuestras conversaciones habremos tenido muchos de ustedes y yo he tenido conversaciones donde veo, para algunas personas esto ha sido realmente una catástrofe y para otras ha sido un motivo de cambio en el cual incluso comentan, sin decir, por supuesto, que la pandemia es algo positivo, pero sí de que han reaccionado y han visto, haciendo una suma de sus conductas anteriores y las actuales, que han hecho mejoras y que fueron para bien y que sus hábitos, incluso en lo personal, han cambiado, pero para bien. Hay gente que realmente lo piensa así y uno ve, no es que ellos lo piensen solamente, sino que uno ve que hay cierta verdad en eso. Y en las empresas lo mismo. Hay empresas que han podido adaptarse muy bien y vemos cómo tienen sus resultados positivos. Entonces, al mismo tiempo que estar dependiendo de las noticias, analizarlas, estar pendiente de ellas, no dejarse guiar por una sola, también en lo personal debemos estar atentos si de esta situación hemos aprendido algo y hemos logrado sacar de lo malo algo bueno, para profundizarlo, para que incluso nos quede algo positivo de todo esto. Por eso en este canal, al mismo tiempo que hablar de nuestro tema tradicional, también hablaremos de los hábitos, de las estrategias del desarrollo personal. Nos vemos entonces en el próximo capítulo y no dejes de poner un me gusta o de suscribirte si no lo has hecho.